Padre, tú eres bueno, eres maravilloso, eres misericordioso, eres nuestro Dios eterno, soberano y maravilloso. Rey de reyes, Señor de señores, y en esta noche queremos adorarte, exaltarte, bendecirte, llenar tu trono de alabanza, Padre, porque sabemos, Señor, que nos debemos a ti, que tú eres el Dios todopoderoso, eterno, maravilloso, glorioso, Señor, y solamente dependemos de ti, debemos confiar en ti, rendirnos delante de ti, Señor, porque entendemos, Padre, que tu gloria, tu gracia nos llena, nos habla, nos ministra de una manera gloriosa y sobrenatural. Y hoy queremos decirte una vez más, Padre eterno, que te necesitamos. Te necesitamos en nuestras vidas, te necesitamos en nuestras familias, en nuestros corazones. Que tu bendición nos alcance, que tu bendición nos llene en todo momento y en todo tiempo. Y que esa gloria maravillosa, Señor, que solamente tú puedes dar, nos alcance en todo tiempo y en todo momento, mi Rey amado. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, gracias por lo que eres, gracias por tu gran amor y misericordia, y rogamos, Dios de la gloria, para que tu Espíritu Santo se mueva de una manera gloriosa y sobrenatural en nuestras vidas, que tu presencia misma sea sanando, sea limpiando, sea liberando, sea glorificándose de una manera sobrenatural, y que tu gran amor, Señor, llegue a nuestras vidas, a toda la humanidad, Dios de la gloria, como tú quieres y como tú anhelas, Señor, que nosotros estemos delante de ti. Te damos gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por las personas que se conectan. Gracias, Padre, por las que ayudan a compartir tu palabra. Gracias porque sabemos que por medio de cada una de las predicaciones, de cada versículo, cada palabra, Señor amado, que tú nos permites compartir, trae bendición a todo aquel que obedece, Señor amado. Damos gracias, Señor bendito, porque creemos, Padre eterno, que tu palabra trae bendición, tu palabra trae libertad, restauración y un derramar glorioso, Señor, en nuestras vidas, para que nosotros caminemos en obediencia delante de ti. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que hables a nuestras vidas y hables a nuestros corazones en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Qué bendición poder estar nuevamente aquí conectados, poder estudiar la palabra, poder compartirlas. Rogamos al Señor para que hoy una vez más Dios hable a tu vida, hable a tu corazón, y que todos tengamos esa intención de obedecer, de no solamente tomar la palabra para a ver en qué momento me llega la bendición, sino que tú y yo tengamos la intención de obedecerle al Señor en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en esa área donde tenemos necesidad o que queremos que se solucione, no, sino poder entregar toda nuestra vida delante del Señor para poder glorificarle debidamente. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Deuteronomio 11, 26. El título del mensaje es Tú escoges. Tú escoges, tú decides. Y Dios nos ha dado esa facultad para escoger, para decidir. Tenemos el libre albedrío del que muchos hablan en determinados momentos. Y es verdad, en esta vida Dios no obliga a nadie, pero sí nos da la enseñanza de acuerdo a nuestra decisión, qué puede suceder, según a lo que tú decidas. Y eso debe seguir al mundo, debe seguir la iglesia del Señor. Nosotros debemos pensar en las consecuencias de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas.
porque todo tiene una consecuencia, todo tiene un resultado. Y algunas personas piensan violarse el resultado. O sea, bueno, yo sé que si hago esto y me pillan, si yo voy y me robo algo y la policía me coge, pero entonces voy a decir mentiras. Si la policía me coge, digo que es que tengo 72 hijos y tenían hambre y mis 37 esposas también necesitaba alimentarlas, entonces para inspirarlas. Pero ¿qué pasa? Mira que robar es un pecado y ya automáticamente estás pensando, o la persona está pensando en incurrir en otro para librarse de ese pecado. Y así las cosas se van dando. ¿Por qué? Por las malas decisiones, por escoger el camino negativo. Deuteronomio 11:26 dice la palabra de Dios: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Por eso el mensaje, el título del mensaje es: tú escoges. Dios pone hoy delante de ti y de mí la bendición y la maldición. Versículo 27: la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Sí? Entonces, todo aquel que decida oír los mandamientos de Jehová es porque está decidiendo la bendición. Y el versículo 28 dice: y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces es algo muy claro. Ayer en el culto de oración aquí en la congregación hablábamos que a veces nosotros mismos como cristianos queremos complicarnos la vida, queremos ponerle arandelas, queremos verle lo difícil al evangelio, en la persona que está en el mundo aún más. Pero miren lo fácil que Dios nos hace la vida. Tú y yo decidimos si queremos estar en bendición o estar en maldición. Ahora, no comparemos o no queramos pretender decir estoy en bendición solamente porque tengo un carro o una casa, porque es a lo que muchos relacionan. No, yo estoy en bendición porque Dios me dio mi casa. Ahora, hay una tendencia, hermanos, y esto es lo triste de toda esta situación, de querer estar en bendición, que muchos quieren aparentar estar en bendición. Muchos quieren dar esa apariencia para que los demás piensen: oiga, mire mis zapatillas nuevas, mire mi moto nueva, estoy en bendición. Pero no sabemos detrás de todo eso que hay. Y algo muy triste, mire, esa mañana, ayer y hoy estaba llorando sobre todos estos temas, pues que seguimos trayendo por el mes que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque este mes, pues a los que participan acarrean maldición, y a los que se apartan de todas estas fiestas tienen bendición para sus vidas. Pero ¿qué pasa? Mire, en este mundo hay estratos sociales. Está el rico, está el estrato medio y está el estrato bajo, y ya podemos mirar que está la indigencia, la mendicidad. Pero básicamente todo está basado en el estrato alto y en el estrato bajo. En un lenguaje castellano hablamos del rico y del pobre. No sé hasta qué o desde qué punto puede decir alguien que es pobre. Y no sé tampoco desde qué punto pueda arrancar para decir este es rico. O sea, este es rico porque gana más que yo, o es igual de pobre porque se gana 2,000 pesos más que yo. No lo sabemos, pero existen esas dos diferencias que constantemente viven chocando. El rico necesita del pobre para algunos trabajos, el pobre necesita del rico para que nos contrate, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren algo bien interesante: el rico no tiene que aparentar nada. El rico es rico así salga con la ropa rota, sucio, sin bañarse,
Hay ricos, hay millonarios en el mundo entero que se ponen lo primero que encuentran, un pantalón ancho, feo, viejo y una camiseta que hasta grande le queda. Y eso no lo hace pobre. O sea, el rico es rico no porque quiera mostrar y aparentar, pero aquí viene el engaño, cuando el enemigo entra a las vidas y quiere meterse en el corazón de muchos de una manera muy sutil, y esas personas, que ocurre en muchos de estratos bajos, de bajos recursos, de pretender querer mostrar estoy en bendición. O sea, el pobre hace lo que no hace el rico. El pobre va a ir a un centro comercial, a cualquier lugar, y eso quiere ponerse gafas negras, quiere ponerse, mejor dicho, no, que nadie sepa dónde vivo. Si voy vestido como se visten los ricos, nadie va a saber que vivo en X barrio donde. Y quieren aparentar, pero detrás de todo, detrás de toda apariencia, ¿sí?, nos podemos dar cuenta. Este no está en bendición. Este lo que estaba llevando es una apariencia en sus espaldas. Entonces nosotros debemos entender que esto, la bendición no se trata de aparentar o de lo que yo quiera demostrarle a alguien o al mundo o a mi familia. ¿Sí? No, estar en bendición no es querer engañar a nadie. Y por eso es que Dios ha puesto eso, para que tú decidas cómo quieres estar, así tengas o no tengas el pantalón más costoso, así tengas o no tengas el carro o la moto o la casa que quieres tener. Y la pregunta es, ¿tú te consideras en bendición? Ayer hablábamos de qué tan limpios estamos delante de Dios. Y hazte esa pregunta, ¿qué tan limpio estás tú delante de Dios? Y ahí puedes determinar si estás o no estás en bendición. Ahora, siempre hemos hablado de lo que Dios pone delante de nosotros. Una cosa es lo que Dios pone, lo que Dios quiere entregarte, y otra cosa es lo que tú quieres recibir y lo que tú quieres para tu vida. Son dos cosas diferentes. Lo que Dios quiere versus la voluntad nuestra. Entonces, siempre hay dos cosas para decidir. Dios pone dos cosas para decidir, y aquí en este texto nos habla o la bendición o la maldición. Dos cosas que pone delante de nosotros para decidir, y escúchame bien, voluntariamente. Si nosotros vamos a Mateo, encontramos dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Dios no va a obligar a nadie, ni a manipular, ni a amenazar, pero en su palabra Dios te habla y me habla. ¿Qué pasa si tomas el camino angosto? ¿Y qué pasa si tomas el camino ancho? También nos habla en decidir del cielo y el infierno, decidir entre el bien y el mal. Y asimismo en nuestra vida, lo hablábamos, ¿no? Dice uno, rico o pobre, día o noche, alto o bajito, gordo o flaquito. O sea, como que la vida es de decisiones. La vida, de alguna manera, nosotros tomamos la decisión. ¿Qué quiero ser en mi vida? ¿Un profesional? ¿Quiero ganar poquito? ¿No? ¿Quiero servirle a Dios o no quiero servirle a Dios? Y también Él pone delante de nosotros la bendición y la maldición. ¿Para qué? Para que cada persona decida cómo quiere vivir. Y esto, mire, tenemos frases de cajón, comentarios de cajón. Hay personas con muchos recursos, las que llamamos ricas, pero no están en bendición. Y hay personas que no tienen muchos recursos, pero viven en bendición. Tienen paz, tienen gozo, lo poquito que tienen dan gracias a Dios y se deleitan delante de la presencia de Dios. Y no necesitan más, no necesitan alardear ni mostrar, sino en la intimidad de su casa glorifican el nombre de Dios. Y tienen paz, tranquilidad para con Dios. Y cuando Dios pone alguna bendición adicional en sus vidas,
lo glorifican. Cuando les falta, lo glorifican. Pero hay personas que piensan que solamente se trata de tener, que esa es la bendición. Tener, tener, tener. Y cuando les falta, se enferman, se frustran, les da disque depresión. O, como hace poco escuché hoy de un caso en Estados Unidos, bueno, más o menos 25 días, un mes que sucedió. Un hombre adinerado, trabajaba en la bolsa de Estados Unidos y trabajaba con dólares y tenía sus riquezas y su de todo. Claro, y trabajar en la bolsa, compran, venden dólares, divisas, etcétera, etcétera. Por un mal negocio este hombre quebró. O sea, él tenía su confianza puesta en el dinero y él a todo el mundo le decía: estoy en bendición, tengo mucho dinero, miren mis carros, miren mis casas, estoy en bendición. Por colocar su confianza, por endiosar el dinero, el dios Mamón, él quebró. Se sintió tan mal, tan frustrado, se sintió triste, y eso es lo malo de colocar la confianza en quien no debemos poner la confianza. Entonces, este hombre se fue para su casa. Según las investigaciones, tomó un arma, le disparó a su hijo, le disparó a su hija, le disparó a su esposa y después se disparó él. ¿Por qué? Porque esto muestra, y si nosotros analizamos la vida de muchos famosos, han muerto con muchas riquezas, excentricidades, 5, 6 carros, fincas, casas, apartamentos, etcétera. Y han muerto de estrés, de depresión, se han suicidado, y entonces, ¿qué me demuestra esto? Que el dinero no es 100% la bendición que Dios quiere que tú y yo tengamos. Porque muchos se decidieron por eso. Pero escúchame bien, ¿de qué tipo de bendición? ¿O qué es lo que el Señor quiere? ¿De qué trata la bendición que Dios quiere darnos? Y algo de eso es el favor de Dios. ¿Cuántos cuentan con el favor de Dios sin tener riquezas? ¿Y cuántos tienen riquezas y no cuentan con el favor de Dios? Es más, volviendo al tema, muchos que no tienen riquezas, pero quieren aparentarle al mundo que tienen. Hablamos de los estratos bajos. Llevar la vida, o sea, el pobre quiere llevar la vida que lleva un rico. Y eso le genera problemas y podemos reconocer que no está en bendición. Entonces tú decides. Cuando una persona se convierte en una consumidora de drogas, fue porque un día tomó la decisión de consumirla. Nadie lo obligó. Al alcohólico, al adúltero, al fornicario. O sea, tomaron la decisión de querer estar en maldición. Ahora, el que consume alcohol, consume drogas y dice: hoy no más, recibo a Cristo, Señor, y te pido que me limpies, que me laves, que me restaures, está tomando la decisión de estar en bendición. Cuando tú le dices no al pecado, no a las propuestas que desagradan a Dios, tú estás tomando la decisión de estar en bendición, de agradarle a Dios. Pero también cuando tú dices: sí, me voy a congregar, sí voy a orar, sí voy a escudriñar la palabra, sí voy a obedecer la palabra, sí voy a ir a pedir perdón, sí me voy a arrepentir de mis pecados. Estás tomando la decisión. O sea, nadie te está obligando a eso. Es que tú lo estás entendiendo en el corazón, lógicamente guiado, convencido de pecado por el Espíritu Santo de Dios. Pero tú tienes que tomar la decisión. Entonces dice el 26: he aquí yo, Dios dice, pongo hoy. Es Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa facultad, esa soberanía, ese poder, ese amor de poner delante de nosotros las dos cosas, para que tú y yo decidamos
¿Cómo queremos vivir? Es lógico que sea quien sea, hermanos, mire, sea la religión que sea el estrato que sea, la raza, la cultura, nadie quiere vivir bajo maldición. Nadie lo quiere. Nadie escoge en sabiduría, ay no, yo quiero estar en maldición. Nadie toma esa decisión. Lo lógico es que todos queremos estar en bendición. Ahora la pregunta es, claro, todos queremos vivir en bendición, pero ¿qué tengo que hacer, pastor, para estar en bendición? ¿Qué tengo que hacer para dejar de estar como estoy? Dejar de vivir las consecuencias, etcétera. Y ayer dábamos un ejemplo y yo llevo varios días, el Señor me redarguyó en esto. Una persona que consume alcohol, que es alcohólico, que se gasta su dinero en alcohol. Y estábamos en mesa redonda y hablábamos, ¿cuáles son las consecuencias de la persona, hombre o mujer, que está en el alcoholismo? Aparte de desagradarle a Dios, ¿no? Vamos a mirar humanamente cuál es la maldición en la que se encuentra. Pues, primero, está en desobediencia a Dios. Segundo, el alcoholismo, una mala relación con su pareja, con su esposo o esposa. ¿Sí? Insultos, gritos, una mala convivencia. Tercero, un mal ejemplo para sus hijos. Cuarto, la plata no le dura. Quinto, no tiene una buena salud. Sexto, se ve acabado, demacrado, triste y vive en problemas. Sexto, no duerme bien. Hablando aquí a grosso modo, no duerme bien, no descansa y vive arriesgando su vida. ¿Por qué? Porque en el momento que sale a la 1 o 2 de la mañana vive más expuesto de que lo atraquen, que le pase algo malo. Otra cosa es que en donde toma, sea la cantina, sea la taberna, sea el bar, sea la discoteca, sabemos, dice la Biblia, no os embriaguéis. ¿Por qué? Porque la persona que se embriaga está expuesta a drogas, a cigarrillos, a infidelidades, a prostitución. Mire, el trago cumple con su deber y hace que la persona pierda la noción del tiempo, que se olvide de que tiene una esposa, unos hijos y es más, se vuelve valiente, ¿no? Porque el borracho es bien peleón. Y hemos conocido casos de familias que están tomando y de un momento a otro resultan matándose entre ellos mismos. Mire todas las consecuencias de ser un borracho. Y la palabra de Dios dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Y estamos solamente hablando de las consecuencias o maldiciones terrenales. Porque si hablamos de las consecuencias espirituales, también sabemos que pues no tiene entrada al reino de los cielos. Eso, entre otras cosas, que todo el que ha consumido trago está expuesto a más enfermedades, etcétera, a que en su trabajo no rinde igual, a que lo echen, etcétera, etcétera. Ahora el Señor dice, no os embriaguéis. El Señor dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Hay muchas advertencias. O sea, ¿qué está mostrando esta persona con este estilo de vida? Que está bajo maldición por desobedecer la palabra de Dios. Ahora, esta persona llega a los pies de Cristo. Se le explica y se le habla en el discipulado, en un culto. Dice, mire, es que usted debe dejar de tomar. El consejo que le damos es que debe dejar de tomar y así usted va a estar en bendición. Entonces esta persona recibe a Cristo y toma la decisión de obedecer. Voy a dejar de tomar. En el transcurso de su vida, de ahí en adelante, se da cuenta que la plata le alcanza más, que dejó de pelear con su esposa, que su apariencia personal empezó a mejorar, ya se ve más cachetoncito, más rosadito, ya no tiene esos ojos rojos de trasnocho, su salud mejora. El ejemplo para sus hijos es mejor, así sus hijos lo respetan.
Dejó de frecuentar lugares, de estar endeudado, dejó de rodearse de personas que tenían ese estilo de vida. Empieza a mejorar todo, porque eso es lo que hace la bendición de Dios al que le obedece. Ahora la pregunta es, ¿fácil o difícil? Es entender que si yo le obedezco a Dios y asimismo con cualquier pecado. El que está en adulterio, si deja de adulterar, empieza a irle mejor. Ya no tiene que andarse escondiendo, no está expuesto a una enfermedad venérea. Aún la platica le va a alcanzar más porque deja de estar por allá visitando moteles y residencias y gastándose la platica de los hijos o de la esposa con la amante. Y todo empieza a mejorar cuando se abandona cualquier pecado. Por eso Dios dice, delante de ti está la bendición o la maldición. Tú decides, tú decides. Entonces, todos queremos estar en bendición. El cristiano y el no cristiano. Y las diferentes sectas, religiones, creencias, etcétera, etcétera. Todos quieren estar en bendición. La pregunta es, ¿por qué las personas que quieren estar en bendición hacen lo que hacen, viven como viven, mienten como mienten, engañan como engañan? Entonces, con un engaño consiguieron un negocio y piensan que eso es estar en bendición, porque se está ganando 1 millón de pesos más que otro. Un día estaremos delante de Dios y nos vamos a dar cuenta que eso no son bendiciones. No podemos engañarnos a nosotros mismos, no podemos engañar nuestras familias y lo más importante, no podemos engañar a Dios. No podemos engañarlo, necesitamos nosotros entender qué es lo que quiere Dios hacer, cómo quiere Dios que nosotros actuemos y nos presentemos delante de Él. Escúchame bien. Así no tengas trabajo y así no ganes millones, pero si Cristo está en tu corazón, el que tiene a Cristo tiene todo, tiene la vida eterna, cosas que humanamente no se pueden conseguir. El versículo 27 de ahí de Deuteronomio 11 dice, la bendición, o sea, va a empezar a explicar, ahí delante tuyo, bendición y maldición. Ahora, la bendición: si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Los mandamientos. Ahora, ¿qué manda Dios para el que los oye? Oír no solamente trae una connotación o un ejemplo de, como que a veces, bueno, les explico. ¿Cuántos han mandado a su hijo o a su hija a lavar la loza? Vaya, hágame el favor y lava la loza. Y ellos dicen, y uno ve que no se levantan, se quedan ahí mirando televisión, y uno les dice, ¿pero me escuchó? ¿Me oyó? Y él dice, sí, sí oí. La pregunta que uno se hace, si me oyó, ¿por qué no la está lavando? Entonces, esa palabra es diferente oír a escuchar. El que oye pone en práctica. Cuando tú oyes en la calle que viene un carro, no pasas la calle. O sea, el oír indica una acción. Si tú oyes que está lloviendo, no sales. Porque ese oír hace que nosotros tomemos decisiones y determinaciones. Entonces, cuando Dios te dice, hey, no tomes, no fumes, no mientas, y de pronto Dios te dice el domingo, ¿oíste? Y tú le dices sí. No oíste. ¿Por qué? Porque el que oye los mandamientos y quiere estar en bendición, los pone en práctica, obedece la palabra. No podemos decir sí, ya te oí, el otro año te empiezo a obedecer. Entonces, cuando nosotros mandamos a nuestros hijos o a alguien a hacer algo, un jefe, entonces concluimos que la persona oyó. Y como oyó la orden, el mandamiento, Dios concluye, yo concluyo
que mi hijo me oyó, entonces va a hacer lo que yo le pido. Por eso dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición, 27, perdón. La bendición viene, la bendición llega si oímos los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y oírlos trae una conclusión de obediencia. Hay personas que saben Biblia, hay personas que saben versículos y dicen, pero la Biblia dice, pero la Biblia esto, pero la Biblia aquello, porque es que en la Biblia hay una historia así. Y uno dice, pero óyeme, tú sabes Biblia, ¿y por qué no la obedeces? ¿De qué te sirve tenerla aquí? Necesitamos que la palabra de Dios baje al corazón, llegue a nuestro corazón, para que al oírla haya un deseo de obedecerla. La palabra de Dios en los Salmos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate, y Él te concederá las peticiones o los anhelos de tu corazón. Ahora, ¿qué es deleitarse? No es en un momento de alabanza, sino es que si Dios te dice, deja de tomar, para ti debe ser un deleite obedecer. Si Dios te dice, hey, no seas idólatra, para ti debe ser un deleite alejarte. Ay, claro, Señor, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque yo sé que eso va a traer bendición a mi vida. Y esto es lo que el mundo ha malentendido. Que cuando Dios habla, y muchos cristianos lo malentienden, que cuando hay una palabra de exhortación, un consejo, es que el pastor me la tiene montada. No, es que Dios te quiere bendecir, pero para que te bendiga tienes que oír atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y poner por obra todos sus mandamientos. Y ahí viene la bendición, cuando el Señor al mentiroso le dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos, que la mentira es un pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que tú dejes de mentir para que llegue la bendición a tu vida. Ahora, el mentiroso deja de mentir y deja de meterse en problemas. Cuando yo tomo la decisión de, oiga, no voy a volver a decirle mentiras a mi jefe que llego tarde, porque entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a llegar temprano, a madrugar. Inclusive hasta en eso cae el borracho. El borracho que llegaba tarde con mentiras, con cuentos, ya, no, uy, ahora está madrugando, no es que ya no tomo. Y como ya no tomo, ahora descanso bien, me acuesto temprano. Hermano, y viene la bendición automáticamente. Pero es tu decisión. Entonces, ese es el concepto de oír la voz de Dios, oír los mandamientos. No es solamente saber que sí, eso dice la Biblia. La pregunta es, si tú sabes que eso dice la Biblia, ¿por qué haces lo contrario? ¿Por qué no le obedeces al Señor? Si tú has escogido la bendición. Ahora, eso habla también de Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, que es muy conocido. Deuteronomio 28, 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos. Y aquí es donde también hay una falencia. La Biblia habla que debemos poner por obra todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué resalta todos sus mandamientos? Tú y yo debemos obedecerlos todos, porque muchos quieren obedecer solamente en aquellos que les conviene. Mire, hay gente que obedece en el diezmar porque le gusta la plata, pero hay una bipolaridad en el tema de la plata. Porque hay unos que les gusta mucho, entonces, como dice Dios, que al que diezma, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobreabundantes. Y quieren obedecer. Pero hay otros que les gusta también la plata, pero no quieren diezmar porque yo no le doy mi plata al pastor. Eso es ser, mejor dicho, ahí no está el Espíritu Santo. Entonces, todos sus mandamientos. Y si hacemos una lista de los mandamientos,
de no adulterar, no robar, no matar, no desear la mujer del prójimo, no hablar falso testimonio, honrar a padre y madre, no jurar en vano, etcétera, etcétera. Todos sus mandamientos. Y por eso necesitamos de la palabra de Dios, de la suma de sus palabras, para poner en práctica todos, no solamente los que me benefician o los que a mí me parecen. Porque si hay algo que tú no obedeces de la palabra de Dios porque deliberadamente lo quieres hacer, estás bajo maldición en esa área. Jesús le dijo a Pedro, ayer hablamos de esto, Jesús empezó a lavar los pies de sus discípulos y Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies a mí? O sea, Pedro con un orgullo inentendible, porque Pedro aún entendía que Jesús era el maestro. O sea, Señor, ¿cómo te vas a rebajar a tanto? Tú me vas a lavar. Iba a desaprovechar esa bendición, si vemos la connotación espiritual. Entonces Jesús le dice, lo que yo hago hoy, tú no lo entiendes, pero más adelante lo entenderás. Juan 13. Más adelante lo entenderás. No, Señor, no, yo no me voy a dejar lavar los pies. Y le dice Jesús, mire la enseñanza, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No, láveme todo, la cabeza, las manos, los pies. Lo entendió la referencia de la bendición en ese momento, que le beneficiaba obedecerle a Jesús, dejarse lavar por Jesús. Él lo entendió. Hay muchos que no entienden cuando Dios les da un mandamiento y se sienten ofendidos, se sienten que no, pues yo creo que yo no tengo por qué obedecer eso, yo nunca, y no sé qué, y etcétera. Pero Pedro no entendía. Yo nunca, dijo así, nunca me dejaré lavar los pies. Y así hay cristianos. Yo nunca voy a diezmar, yo nunca voy a orar, yo nunca voy a pasar allá al frente a arrodillarme, yo nunca le pediré perdón a mi vecino y así me muera, y yo nunca. Entonces estás bajo maldición en esa área que tú deliberadamente le estás diciendo a Dios que nunca le vas a obedecer. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara donde dice que ¿cuántos mandamientos debemos obedecer? Todos sus mandamientos, oírlos y ponerlos por obra. Ahora, en Mateo capítulo 5, versículo 1, Mateo 5:1, en el Sermón del Monte vemos las bienaventuranzas, Sermón del Monte y las bienaventuranzas. ¿Cómo Jesús empezó a bendecir? Hay bendiciones que tú y yo debemos anhelar, aparte de las de Deuteronomio 28. Pero empezó, dice en Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, hay una gran bendición, enseñar, y es bendecido el que aprende, hacia quien va dirigida la enseñanza. O sea, Jesús quiere bendecirnos. ¿Cómo te bendice Jesús? Enseñándote. Nos enseña qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, por qué debemos hacer eso y para qué. O sea, ¿cuál es la consecuencia? Él empezó, hermanos, y a veces no queremos la enseñanza. Ay, yo voy solo a la alabanza. O algunos dicen, no, qué jartera la alabanza, yo voy solo a la enseñanza. Pero van a la enseñanza y muchos no lo ponen en práctica. Entonces aquí dice que abriendo su boca les enseñaba. Gran bendición, la enseñanza de Jesús. ¿Y cómo empezó a bendecirlos? Dijo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. O sea, miren que empezó a bendecir, escúcheme bien,
a los pobres, a los mansos, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los de limpio corazón. Nada tiene que ver, bienaventurados los que tienen mucha plata o los que tienen una mansión llena de riquezas. No, mansos, humildes, etcétera, etcétera. Son bienaventurados, hablando espiritualmente. ¿Para qué? Porque lógicamente estas personas no se van a dejar llevar ni controlar de cuando lleguen las bendiciones materiales. Todos deberíamos tener miedo a las bendiciones materiales, tenerles un respeto, porque tu corazón y mi corazón no saben cómo van a actuar. Y siempre hemos dado este ejemplo, hermanos. El que no tiene dice que si tuviera, haría y ayudaría y le daría y no sé qué y etcétera. Y tiene y se da cuenta que tener plata es bueno para humillar, se vuelve altivo el corazón, orgulloso, prepotente. ¿Y dónde está el si yo tuviera, haría y daba? No, ya no voy a dar porque me di cuenta que con esto puedo hacer y deshacer. Un corazón dañado. El versículo 28 de Deuteronomio 11 dice, ya hablamos de la bendición, de lo que Cristo pone delante de nosotros, Dios. Y dice, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo ordeno hoy. O sea, ¿a quién le viene la maldición? ¿Quiénes viven en maldición? Los que no oyen los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y aquí no oyen es, hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque si me dicen algo, entonces tengo que obedecerlo. Y si no lo obedezco, no, miren que automáticamente, y esto te pasó a ti y me pasó a mí. ¿Por qué tú no querías ser cristiano? ¿Por qué de alguna manera, es que ir a esas iglesias? Y uno decía, es que tengo que cambiar, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de ir a fiestas. Es que si uno se vuelve cristiano y si uno empieza a ir a la iglesia, uno tiene que dejar un poco de cosas. La pregunta es, ¿a ti quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste tú que el ser cristiano tú tenías que cambiar? Y aquí es donde ya nos damos cuenta, ahora, porque es verdad, pero nos damos cuenta que ya entendemos qué es ser cristiano automáticamente, sin que hayamos ido y nos hayan predicado. Porque yo pensaba así, no, es que ir a esas iglesias uno tiene que cambiar y tengo que dejar de verme con Camila y con Pamela y con la Mónica y tengo que dejar de tomar cerveza y de fumar y tengo que dejar de mentirle a mi esposa y la mujer dice, y tengo que dejar de vestirme así y tengo que dejar de ser tan grosera y tengo que dejar de, ahora, si tú no eras cristiana, ¿por qué sacaste esta conclusión? Ahí nos damos cuenta que no se trata solamente de si vienes o no vienes a escuchar la palabra de Dios. Se trata de que si tú sabes eso, tienes que ponerlo en práctica, porque eso dice, mire, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. O sea, muchos escogen, muchos oyen, muchos entienden, pero ¿qué pasa? Toman la decisión de apartarse del camino en el cual Dios los había puesto. Yo te había puesto para que me adoraras, yo te había puesto para que predicaras en un grupo familiar, yo te había puesto para que instruyeras a los niños, yo te había puesto en las danzas, yo te había puesto para consolidar, para discipular, pero te apartaste. ¿Cuál es la consecuencia de apartarnos de los caminos que Dios, y hay una palabra aquí que no le gusta a la gente, dice Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy? ¿Qué es? Una orden. A mí no me mande, pues Dios te manda hoy.
a que estés en el camino de la bendición. Que tómela, es una orden. ¿Quieres estar en bendición? Tienes que hacer lo que Dios diga. Si no lo haces, estás en maldición. Dijo por ahí una señora en la televisión, caso cerrado. Así de sencillo. ¿Quieres bendición? Obedece la voz de Jehová tu Dios. Óyela y ponla en práctica. ¿Quieres estar en maldición? Pues no la obedezcas. Automáticamente. Esto es para los que viven en maldición. Siempre se hacen esa pregunta cuando pasa algo malo, cuando hay enfermedad, cuando se quedan sin trabajo, cuando pasan diferentes cosas en la familia, muchas veces en la congregación. Pasan cosas con los vecinos, etcétera. Muchos se preguntan, ¿pero por qué a mí? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué hice para merecer esto? Señor, porque no hay otros. Bueno, tú y yo debemos analizar cómo estamos tomando los mandamientos de Dios. Y lo otro es, ¿estás firme en el Señor? Porque recordemos que en Juan 15 habla de permanecer. Permanecer aferrados a la vid, al que permanece. Y ahí hay más de 10 veces que habla de permanecer, 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 permanecer. Y al que permanece, ese tiene bendición. El que permanece en mí, dice él, y yo en él. El que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. El que permanece en mí es limpiado. El que permanece en mí, y todo habla de permanecer, de estar allí firme. Pero aquí habla de que la maldición está para los que se apartan del camino que Dios te había ordenado. Las ordenanzas de Dios, al igual que las bendiciones, permanecen para siempre. La orden de permanecer en el camino, ¿cuál es el camino? El camino angosto, el camino que no da opciones, sino la única opción es Cristo. La única esperanza en ese camino angosto se llama Jesús. La única decisión, Jesús. Si hay enfermedad, Jesús. Si hay escasez, Jesús. Si hay abundancia, Jesús. Si estamos rodeados de amigos, no importa los amigos, más importante es Jesús. Si estamos solos, Jesús. Estoy desanimado, Jesús. Estoy lleno de ánimo, Jesús. Eso es el camino angosto. Y ese es el camino que Dios nos ordena si queremos sus bendiciones. Ahora, ¿por qué viven así? No oyen la voz de Dios, o sea, viven en desobediencia. Y preguntan por qué. Ahora, tarde o temprano, hermanos, vamos a ver las consecuencias de lo bueno que hicimos o de lo malo que hicimos. Y si hicimos lo bueno, ¿con qué intención y con qué actitud? Porque hay gente que hace cosas buenas, pero con una doble intención. Y Dios está mirando no solamente que hayas hecho lo bueno, sino cuál fue la intención de lo bueno. Cuando en Mateo, cuando Jesús habla con los fariseos eran personas que oraban, ¿recuerdan? Ellos oraban y oraban en las plazas y la gente decía, wow, qué piadosos. Oran por la gente y oraban por todo el mundo. Pero Jesús sabía que en su corazón el único interés de esa oración era recibir el favor de la gente. O sea, ellos querían que la gente les dijera, este sí está ungido. Entonces Jesús les dice, como ustedes eso era lo que querían, recibir la retribución de los hombres, pues ese es su pago. O sea, no estaban orando verdaderamente para hablar con Dios. Y recuerden la historia del fariseo y el publicano, que el fariseo oraba en pie con sus manos levantadas. ¿Y oraba con quién? Consigo mismo, no hablaba con Dios. Señor, decía el fariseo, yo no soy como este. Yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí oro. Yo no soy como este publicano pecador. Doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. ¿Pero con quién? Con él mismo, satisfaciéndose él mismo.
Ay, gracias a Dios yo no soy como este. En cambio el publicano dice que estaba por allá tirado de rodillas y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Y cuál de los dos volvió a su casa justificado? El publicano. Ese fariseo no quiso cambiar, aunque hacía muchas cosas piadosas, diezmaba, oraba, iba a la iglesia porque lo estaba haciendo congregándose, ayunaba, pero todo eso lo hacía de una manera incorrecta. Dios estaba mirando la intención del corazón del fariseo. O sea, ¿cómo estaba el fariseo? Bajo maldición. Y todos tenemos un poquito de fariseos, que poco a poco Dios nos lo ha ido quitando. Cuando uno reconoce que, esto lo hacían los fariseos, Señor, perdóname, y Dios nos ha ido quitando toda esa escoria. Pero debemos tener cuidado, hermanos, por la desobediencia. Y si estamos obedeciendo, ¿cuál es la intención de obedecer? Y aquí habla de alguna maldad, y es irse tras dioses ajenos que nunca conocieron, hermanos. Y yo haciendo una, no exégesis, sino una eisegesis, es cuando uno le da una interpretación a la Biblia, no del contexto original que se está hablando, sino se le da una interpretación para dar a entender una verdad. Y aquí está hablando el Señor de apartarse del camino que yo te ordeno para ir tras dioses ajenos. Y muchos se apartan de la verdad para ir tras cosas, tras situaciones, tras personas, tras vicios, tras drogas, tras alcohol, tras mentiras, tras engaños, tras negocios, se va detrás de tantas cosas que los aparta del camino del Señor. Y por eso están en maldición. Hermanos, mire, y aquí ahorita haciendo un paréntesis, no deje de orar por las personas que usted y yo sabemos que se han apartado del Señor, porque la consecuencia es lógica, están en maldición. Así usted se los encuentre en carro, en yate y en San Andrés Islas. Y así cuando aparezcan le digan: no, si yo estoy bien, tengo el super trabajo y mire, Dios me ha bendecido y tengo esto y hago esto y tengo negocios, etcétera, etcétera. Escúcheme bien, está bajo maldición. Si no está en los caminos de Dios, ¿qué es lo primero? Que cuando esté delante de Dios, Dios lo va a juzgar por haberse apartado. Y de pronto la persona le va a decir: Señor, pero si tú me diste un carro. No, ese carro no te lo di yo. Señor, pero es que si yo estaba enfermo y tú me sanaste. Sí, yo te sané, pero igual no eras salvo, porque te apartaste. Sí, eso, yo creo que eso alguno de los 10 leprosos le dirá: Señor, pero si tú me sanaste. Pero ¿cuántos fueron salvos? Uno solo. Los otros 9 estaban sanos, pero bajo maldición. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Nunca los conocí. Señor, pero no, siempre estuvieron bajo maldición. Siempre estuvieron bajo maldición. Porque se preocuparon por ellos. Aunque profetizaron, echaban fuera demonios y hacían milagros, Dios estaba mirando la intención del corazón de ellos. Entonces ahora, en este mes, estas fechas, donde lo que tenemos que estar haciendo es orando y guerreando y no haciendo pereza. Es un mes complicado donde espiritualmente, hermanos, se siente la pesadez, pero se ve la victoria para todo aquel que cree y todo aquel que permanece y todo aquel que ora, clama día y noche. Aunque a veces sentí, Dios mío, pero Dios está guardando nuestros hijos. Dios está guardando las familias. Dios está guardando las congregaciones. Las familias, las congregaciones, las personas que tomaron la decisión de la bendición, tomaron la decisión de oír atentamente la voz de Dios y no de irse detrás
de lo que no deben irse. Debemos tener mucho cuidado. En Deuteronomio 28:15, Deuteronomio 28:15 habla, pues en 28:1 habla de las bendiciones, en el 28:15 habla de las consecuencias de la desobediencia. Dice, pero acontecerá, si no oyeres, mire, esto es, si no oyes, o sea, si oyes, pero no obedeces. La persona que compra un carro o una moto sabe que un semáforo en rojo no se lo puede cruzar. Ya oyó en el curso de conducción que un semáforo en rojo no nos podemos cruzar ese semáforo. ¿Qué pasa si se lo cruza? Hay una consecuencia. No quisiste oír el mandamiento, no quisiste oír la norma. Ahora, para el que no oye la norma, para el que no oye la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. ¿Qué debemos hacer tú y yo para estar en bendición? Procurar cumplir todos. Nuevamente la palabra que el Señor quiere, que tú y yo cumplamos todos sus mandamientos. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y lo más triste no es que vengan, sino que te van a alcanzar por no oír la voz de Jehová tu Dios. Vendrán, mire hermanos, y yo les invito, siempre que hablo sobre esto, yo les digo, la tarea es lea Deuteronomio 28. Vea las consecuencias de la obediencia y vea las consecuencias de la desobediencia. Ahí, al leer las consecuencias de la desobediencia, tú vas a decir, ay, esto me pasa a mí. Por esto, porque ahí dice, maldito serás por tal cosa, maldito serás por tal cosa. Si haces esto, vendrá esta cosa. Ahí está una lista, hermana, de 68 versículos casi, de consecuencias de la desobediencia. Entonces, al tú leer, y si tú te encuentras ahí, encuentras la consecuencia que te está pasando, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú tomes la decisión de salirte de la lista de los que están en maldición y pases a la lista de los que están en bendición. Por eso algunas personas dicen, es que no pasa nada si disfrazo a mi hijo. Es que no pasa nada si yo le compro unos dulces. Es que no pasa nada y buscan ellos mismos excusarse para poder llevar su pecado a la práctica. Y buscan, es más, hermanos, hay muchos que quieren desobedecer y buscan en la misma palabra de Dios cómo hacer para desobedecer y poder sustentar. Hay gente que el pastor les dice, hermano, es que no debe tomar. Yo te doy este consejo, mira, si tú sigues así, vas a tener esta consecuencia. Pastor, a mí la palabra de Dios me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo no puedo confiar en lo que usted me está diciendo. Y buscan cómo excusarse con la misma palabra. A ver, pastor, búsqueme dónde está en la Biblia que fumar es pecado. No, pues no está. A ver, pastor, muéstreme dónde dice que escuchar música mundana es pecado. No, pues no, pero está implícito ahí. Si yo te hago un estudio de la música, de la alabanza, de la adoración, de las consecuencias, encontramos allí las consecuencias. Ahora, si tú escuchas la letra de la música mundana, como que no trae mucha bendición. Pero entonces hay muchos que quieren excusar su pecado en la Biblia. Y cuando tú le quieres llevar la contraria a la palabra de Dios, o el que quiera llevarle la contraria a la palabra de Dios, está bajo maldición. Por eso debemos tener cuidado. ¿Qué escogiste tú? Entonces muchos dicen, no, pues como lo dijimos en un comienzo,
Pastor, yo escojo la bendición. Y no solamente escojo la bendición para mí, yo escojo la bendición para mi familia, para mi hogar, pero ¿estás viviendo conforme a eso que escogiste? Entonces, ¿el médico cómo vive? Como médico. El zapatero vive como zapatero. El albañil vive como albañil. El cristiano tiene que vivir como cristiano. El que dice yo soy salvo tiene que vivir como una persona salva. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que saber cómo vive alguien que quiere entrar al reino de los cielos y empezar a vivir conforme a esos mandamientos para estar en bendición. Entonces, el cristiano tiene que vivir como un cristiano. ¿Y cómo vive un cristiano? Seguidor de Cristo. Hay personas que dicen, no, pero todos somos cristianos, con la cerveza en la mano, engañando a la esposa. No, no todos somos cristianos, no todos son hijos de Dios. Cristiano el que sigue a Cristo, hijo de Dios también el que sigue a Cristo. ¿Cómo se sigue a Cristo? Obedeciendo sus mandamientos. ¿A dónde están? En su palabra. Aparte de que hay mandamientos de dejar de pecar, hay mandamientos en donde nos ayuda para poder vencer la carne y el pecado. Y es orar, congregarse, etcétera, etcétera. Ahora, analízate. Mire, aquí hay algo y lo resalté mucho, y es el mal uso de la sexualidad. Cuidado con el mal uso de la sexualidad. Cuidado. Adulterio, fornicación, bestialismo, pornografía, pedofilia, incesto, voyerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, porque eso lo único que trae es maldición. Mal uso de la economía. Mire, cuando uno diezma u ofrenda, le está poniendo como un sello a su economía. Por eso dice que, y probadme ahora en esto, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobren y abunden. ¿Qué trae diezmar? Bendiciones hasta que sobren y abunde. Y no habla de bendición, sino bendiciones de tal manera que sobre y abunde. Algunos piensan que esas bendiciones es solamente en la economía, pero esas bendiciones están en muchas áreas de nuestra vida. Ser bendecido en la sociedad. A veces en la sociedad hay muchos en maldición, que es que no me quieren, que me miro mal, es que yo salgo y a toda hora los problemas me persiguen, etcétera, y le viven pasando un sinfín de cosas. Y hasta se tuerce los tobillos, mejor dicho, a donde sale algo malo le pasa. ¿A cómo actúas tú frente a la sociedad? Porque es que hay gente que es tramposa, mentirosa, quiere colarse en las filas, quiere vivir diciendo mentiras y de todo, pero así quiere que le vaya bien. Debemos tener en cuenta, familia, importante, en familia es mejor. Buscar a Dios en familia es lo mejor. Por eso tú debes esforzarte. No solamente por estar tú a los pies de Cristo, sino ganar tu familia. Luchar para que tu familia no esté en maldición. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero también hemos explicado el significado de creer. Creer para nosotros no es el mismo significado de creer de la palabra de Dios. Así como oír indica una acción, creer también indica una acción. Y así, tú tienes que analizar tu vida en todas las áreas: sexualidad, economía, sociedad, la familia, a manera personal. Analízate. Ahora, ¿cuál es la solución de todo esto? Pide perdón. Te sales de esa lista de maldición. Señor, no voy a volver a hacer esto. No voy a practicar más esto. Voy a echar a un lado, Señor, y anhelo tu bendición. Recuerden que la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Porque hay personas que dicen, pastor, pero es que yo no he hecho nada para que me pase lo que me pasa. Algo hiciste.
La maldición no viene sin causa, dice en el libro de los Proverbios. Algo tuviste que haber hecho y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón y pedirle que te ayude. ¿Y sabes qué es uno de las principales situaciones por las cuales debemos o deben pedirle perdón a Dios? Y está ahí muy claro en Deuteronomio 11, versículo 28. Mire lo que dice: y la maldición, o sea, viene la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno. ¿Por qué viene la maldición? Por apartarnos de los caminos del Señor. Es más, hay muchos que creen que están, pero están más apartados que cerca de Dios. Entonces, el primer tipo de maldición que llega es apartarse. Ahora, ¿por qué se aparte? Porque no quiso oír la voz de Dios. Ay, qué pereza esos pastores, qué pereza toda hora ahí esa exhortación y diciendo y pecado y no sé qué. Entonces prefieren irse a la iglesia donde les consienten su pecado. Prefieren irse a la iglesia donde les toleran todo y les decretan y les declaran que van a ser prósperos y bendecidos en medio de su pecado y de su maldición. Hermano, lo que más quiere Dios para bendecirnos es obediencia a su palabra. Y uno de los principios bíblicos para entender que estamos en bendición y en obediencia a su palabra es arrepentimiento. Dios manda que en todo lugar todos los hombres se arrepientan. La primera predicación de Pedro, de Juan y de Jesús, ¿cuál fue? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También dice que muchos tienen la venida del Señor por tardanza, pero dice la Biblia no es así, sino que Él ¿qué está esperando? Que todos nos arrepintamos. O sea, ese es un principio redundante, un principio principal de los principales. Tú y yo y nuestras familias y todos los que nos rodean debemos arrepentirnos. Entonces, el borracho si se arrepiente, y recuerde que el arrepentimiento tiene 3 pasos. Primero, reconocer que soy pecador. Segundo, pedir perdón. Y tercero, apartarme. Si yo cumplo esa fase del arrepentimiento, la bendición viene a mi vida. Automáticamente Dios empieza a poner su mirada y su Santo Espíritu en tu vida, en tu hogar. Así tengas muchas cosas materiales. Pero la bendición va más allá de los bienes materiales. La bendición va más allá de un trabajo, de un carro, de una casa, de una finca, de buena ropa, de buen celular, de buen televisor. La bendición va más allá de todo eso. Mis hermanos, vamos a orar, vamos a hacer una corta oración y quiero recordarles que, si Dios nos permite, mañana 5 a.m. estaremos nuevamente por esta plataforma Facebook, teniendo nuestro tiempo de oración a las 5 de la mañana. Recordamos, todos los viernes nos reunimos a tener este tiempo de oración. Es casi como que finalizando semana. ¿Por qué? Porque el sábado hay grupos, etcétera. El domingo se predica. Entonces estoy orándole al Señor porque también quiero tener este tiempo de oración los lunes. O sea, iniciando semana, no como fetiche ni como amuleto. Es que si no oro el lunes me va mal en toda la semana. No, es para que empecemos dándole la gloria a Dios. Los días lunes también. Entonces, ayúdenme a orar para que todos sigamos conectados, sigamos en una misma actitud, en unidad, para que Dios siga derramando de sus bendiciones sobre nuestras congregaciones, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas y sobre nuestro país, sobre nuestras ciudades. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que se conectó. Sé que todos vamos a tomar manos a la obra. Sé que todos en esta noche fuimos redarguidos para tomar decisiones y empezar a trabajar, Señor. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En qué estamos equivocados?
¿Verdaderamente estamos en Cristo o estamos apartados del camino que Él nos ordena? ¿Verdaderamente estamos oyendo tus mandamientos para ponerlos por obra? ¿O simplemente estamos allí como un adorno en una congregación, ocupando una silla, esperando un milagro? Pero hay muchos que no han nacido de nuevo, Padre. Hay muchos que no han querido escuchar la voz y cuando la escuchan se enojan porque no quieren que su pecado sea de pronto estorbado. Pero hoy, Señor, sé que al que tome la decisión de obedecer, de oír atentamente la voz, tu voz, y poner por obra todos tus mandamientos, tú los bendecirás. Tú nos bendecirás como hijos, como ministros, como líderes, como iglesia. Tú bendecirás, Señor, las familias. Tú bendecirás las ciudades, los barrios. Tú bendecirás, Señor, al que tome la decisión de oír atentamente la voz de Jehová y de poner por obra todos tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, y oramos por aquellos que se han apartado. Oramos por aquellos que se han ido al mundo. Oramos, Señor amado, por esas familias, esos hogares destruidos. Pedimos que tu misericordia los alcance y que sus corazones sean quebrantados. Esa dureza de corazón que han adquirido por cualquier situación, Señor, sea doblegada y ellos puedan volver con un corazón contrito y humillados delante de tu presencia, a pedirte perdón y a continuar en el camino el cual tú nos ordenas que debemos seguir. Toda la gloria y la honra sean para ti en esta noche, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridas hermanas y hermanos que se han conectado, les bendigo en el nombre de Jesús. No dejen de orar, no dejen de orar, no dejen de buscar la presencia de Dios, no dejen de escudriñar su palabra y no dejen de congregarse. Una feliz noche, un fuerte abrazo.